La investigación ahora mismo marca 3 delitos: tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Son los 3 delitos que fija la querella que ha dado lugar a toda esta causa. Es una querella de manos limpias que se basa en las declaraciones de Víctor de Aldama. Otra vez Víctor de Aldama, siempre Víctor de Aldama, el hombre que soportaba la trama de los hidrocarburos, es el hombre que declara en medios de comunicación: Zapatero es el responsable. A esta hora, esta querella es la que da base, presentada por Manos Limpias, sostenida por Aldama, a toda esta operación. Pedro Gómez. Esta mañana he recibido una notificación de la Audiencia Nacional citándome como investigado. Deseo, en primer lugar, expresar mi disposición, por supuesto, a colaborar con la justicia. Al mismo tiempo, quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad. Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia. Asimismo, quiero volver a reiterar que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Por tanto, deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción, y también que atenderé en los próximos días a los medios de comunicación. Campos, vamos con la ampliación, con los detalles de esta citación de la Audiencia Nacional. Bueno, pues como te decía, según fuentes jurídicas de la Audiencia Nacional, el próximo 2 de junio está citado a declarar Zapatero como investigado por delitos de tráfico de influencias, de pertenencia a organización criminal y de falsedad en documento, relativos a distintas operaciones mercantiles supuestamente ficticias en el marco de la causa que investiga el rescate de Plus Ultra, que fue un rescate que abonó el gobierno central en el año 2021 por 53 millones de euros a esa aerolínea, que inicialmente lo investigó el juzgado número 15 de Madrid y finalmente pasó a la Audiencia Nacional. Es el juez José Luis Calama, el titular del juzgado número 4 de la Audiencia Nacional, el que está llevando a cabo esa investigación y el que ha establecido que existen, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, esa supuesta corrupción en el entorno del expresidente del gobierno, que habría influido de alguna forma, o al menos esos son los indicios hasta ahora sobre la fecha, sobre esos hechos, para considerar que pudo haber influido en esa operación de rescate de la aerolínea Plus Ultra por esos 53 millones de euros y en esos negocios que le habría comportado tanto a él como su amigo, el supuesto intermediario Julio Martínez. Claro, es que esta fue la relación, ¿no? En cuanto se detuvo Julio Martínez, se vinculó inmediatamente la amistad, y además salieron imágenes, la amistad que él tenía con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que en todas sus comparecencias, recordemos que hubo comparecencia en el Senado y ha dado alguna entrevista negando cualquier vinculación, pero el vínculo sería esta persona, ¿no? Sí, y habría pagos ya constatados que se investigan, que son sospechosos, pagos de la empresa de Julio Martínez, Análisis Relevante, por más de 600.000 euros a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero por unos trabajos que el expresidente ha manifestado que fueron efectivamente hechos, labores de consultoría y asesoría, pero que finalmente pues se investiga si efectivamente esos pagos por esos trabajos fueron efectivamente realizados o se trataría de comisiones ilícitas. La operación sigue, algunas informaciones adelante que podrían registrar el despacho del propio Zapatero. De momento no nos consta esa información. Vale, pues Campos, cualquier cosa nos pides paso para ir actualizando esta noticia, que insistimos, sin duda la noticia de la mañana, la imputación del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Queda la línea abierta, Campos. Hasta luego. Ignacio. Muy sorprendente, la verdad. Yo creo que habrá que esperar a ver qué indicios hay en la investigación. Hasta ahora lo que hay es una empresa con nula o muy poca actividad, que es Análisis Relevante, una empresa que dirigía Julio Martínez, que es este lobista o este empresario que estuvo
en teoría mediando para el rescate de Plus Ultra, y que estuvo pagando a Zapatero durante varios años por informes, como otra de las muchas empresas que pagaba Zapatero en esa misma época y que tienen un negocio bastante convencional de lobby o de asuntos públicos. La novedad aquí, o la rareza aquí, es que esta empresa solo tenía de cliente a Plus Ultra, no tenía otro cliente conocido, y no se sabe muy bien cuál es el pago. Aquí hay dos hipótesis, ¿no? Una es, entiendo, la de la UDEF, que es que Zapatero participaba en todas las negociaciones de este comisionista Julio Martínez, o de este empresario, o este lobista, y la otra es que fue un ingenuo y no sabía de dónde estaba cobrando, ¿no? En cualquier caso, esto tendrá que aclararlo ante la justicia. A mí me cuesta pensar en que Zapatero haya participado de manera deliberada en una operación de blanqueo de capitales. La verdad, sobre todo por estas cantidades de dinero, porque cuando se acumulan a lo largo de muchos años, porque es una relación de varios años, es una cantidad alta, pero no es ni mucho menos la parte principal de los ingresos del expresidente. Campos, por precisar, Campos me corrige lo del blanqueo de capitales, que es la primera información que ha salido. Campos nos hablaba de organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias. Eran los 3 delitos por los que, según Campos, está imputado José Luis Rodríguez Zapatero. Vamos a ver cómo evoluciona. Exacto, vamos a ver qué pasa. Cristina. Hombre, pues primero toda la prudencia del mundo, a ver, no sé, son las primeras noticias. Es cierto que, si os dais cuenta, en los últimos días sí se estaba creando una especie de bola de nieve en torno a que, ojo, que esto le podía salpicar a Zapatero. De fondo está lo que ha estado siempre, que es el rescate de una línea aérea de capital venezolano, que ya fue muy controvertido en su momento. Esto ya no es una cosa que haya sido una derivada posterior, sino que en su momento fue muy controvertido, y quiero recordar que el propio Ábalos llegó a decir que hubo presiones por parte de Zapatero para el rescate de Plus Ultra, ¿no? Y yo creo que es lo que está de fondo. Su gran amigo Julio Martínez, estamos hablando de un amigo con el que salió a correr, que creó una empresa que le dio trabajo a él por informes orales, según explicó el propio Zapatero en el Senado, y a sus hijas. Y bueno, pues yo creo que han seguido una línea de puntos. No soy capaz de decir si tiene o no tiene Zapatero dinero en el extranjero, si de manera consciente o inconsciente ha participado. Bueno, esto de la organización criminal, sinceramente creo que deberíamos ajustar un poco las expresiones. A mí organización criminal me suena, no sé, a una mafia que pega tiros. Yo creo que esto, sí, en serio, o sea, lo de organización criminal me ha parecido siempre un exceso terminológico cuando estamos hablando de casos de corrupción a los que no quito importancia, pero que no hable, yo creo que no se debería, bueno, pues se puede hablar de una trama corrupta, pero una organización criminal me parece siempre una suerte de exceso. Vamos a ver, es verdad que ha habido siempre muchas sospechas sobre que todo lo que se movía en torno a Venezuela podía estar detrás la mano de Zapatero, y luego quizá una ironía final. A lo mejor tiene un enorme problema a la hora de elegir a sus amigos. Estamos hablando por un lado de Julio Martínez, conocido como Julito, pero luego hace poco se declaró amigo de 2 autócratas tiranos que están en el poder ilegítimamente, como los hermanos Rodríguez de Venezuela. Creo que debería afinar un poco en la elección de sus amistades, pero esto, bueno, digamos que es un comentario supletorio de que se lo tendría que hacer mirar. Decíais algo, y contigo, Mario, ahora decíais los dos cautela. Es verdad que acabamos de conocer la noticia de la imputación, son 3 delitos, vamos a ver en qué deriva. Toda la cautela que nosotros estamos manteniendo aquí es la cautela que no tiene el Partido Popular. Bueno, hay una reacción de Miguel Tellado, el secretario general del partido, que hace unos minutos ponía a Zapatero imputado por corrupción y blanqueo de capitales. Dice, es de una gravedad extrema, no solo hablamos del expresidente del gobierno, sino del principal consejero de Sánchez. El gobierno tiene que dar explicaciones ya. El tinglado se desmorona, escribe Miguel Tellado, y los capos de la trama empiezan a caer. Mariola. Tellado nunca decepciona, ¿verdad? No esperábamos menos de él. Hay una línea de coherencia sí, increíble. Yo diría 2 cosas en relación con la noticia que acabamos de conocer. Desde la dimensión jurídica y procesal, bueno, pues el caso arranca y comienza ahora, y el impacto mediático es muy potente, pero estamos hablando simplemente
entre comillas, lo de simplemente de una imputación, habrá que tomarle testimonio. Los procesos penales tienen una fase de instrucción que se dilata en el tiempo, como sabemos, que habrá que ver y observar también la solvencia de los informes que llevan al juez a esta calificación en el procesal, y luego veremos si la dimensión del proceso adquiere tal fuerza que justifique la apertura de un juicio oral y después una sentencia. O sea, relato todo esto para ver que estamos en los primeros pasos de un proceso que tiene como misión, los procesos penales, destruir una presunción constitucional de inocencia. Pero tú sabes lo que va a pasar a partir de ahora, ¿no? Y ese es efectivamente. Claro. Señalo esto porque todo ese tiempo se lo toma la justicia para hacer algo tan difícil como es romper la presunción constitucional de inocencia. Y sin embargo, no cabe la menor duda que muchos medios de comunicación se van a apuntar ya a la condena y sobre todo a salpicar políticamente al gobierno de coalición y a todo lo que representa. La conversación ya no va a estar en Andalucía, ni en el lío de Moreno Bonilla, ni en Vox, ni en la prioridad nacional. Me imagino que hoy la conversación ya nacional lleva el nombre de Zapatero. Pero no solo un apunte, pero yo creo que nada nuevo. Es decir, que esto va a abrir un proceso mediático y político en el que la oposición se echa encima del expresidente. Bueno, esto lo hemos visto en un sentido y en otro. Evidentemente no se puede pedir al primer partido de la oposición, pero daría igual si fuera el PSOE, que no aproveche esta circunstancia. Yo pido prudencia, sí. A lo mejor luego declara y queda en nada y sale desimputado el 2 de junio, pero es evidente que el hecho de que imputen a un expresidente del gobierno pues tiene su importancia y su trascendencia, y de hecho por eso estamos hablando de ello. Pero bueno, criticar que el PP lo va a aprovechar y que va a ser, y que la conversación pública, evidentemente todo eso, Mariola, como has dicho, va a pasar, pero como ha pasado siempre ante un caso de esta trascendencia. No, pero yo no critico que el Partido Popular haga su labor de oposición. Yo lo que planteo y lo que propongo es que el debate público se ordene en clave de mesura, que la mesura no está hace tiempo. No está reñida, ya, pero sí, que te haces un llamamiento en ese sentido. No, sobre todo que quienes participamos en medios de comunicación sensatos, yo creo que este mensaje no es naif. Este mensaje es lo que permite una democracia con una cultura de debate y de diálogo sosegado y razonable, y eso es perfectamente compatible con la dureza que implica, porque la noticia no es baladí y la noticia no es insignificante, no es claro, para nada, con claro. la dureza que implica pensar en la figura de un presidente de un expresidente que durante muchos años se alabó la manera en la que había gestionado su condición de expresidente, y bueno, ahora se ve enfrentado a una situación procesalmente de cierta complejidad y con un impacto político que erosiona obviamente al gobierno. Eso es indiscutible. Ahora, los excesos verbales de Tellado simplemente no se corresponden con el debate en términos científicos de lo que es un proceso judicial. Su gobierno fue el único que no tuvo un ministro condenado por corrupción de toda la historia de la democracia. Es por eso sorprendente que de toda la historia de la democracia vaya a ser Zapatero el primer expresidente procesado por corrupción. Yo quiero ver en qué consiste exactamente los indicios que hay contra él. Porque si se trata de que trabajó en asuntos públicos, gestionando, en fin, relaciones públicas institucionales desde fuera del gobierno, que está hace ya décadas, pues es a lo que se dedican el 99% de los expresidentes españoles, básicamente. A trabajar con empresas de asuntos públicos. Al 99, ¿no? Al 100%, en fin, eso es lo que trabajan. Bueno, era un ejercicio retórico, no hay un 1% que no lo haga. Es a lo que se dedican casi todos los expresidentes, pero no en España, en todo el mundo. Se dedican a los asuntos públicos, que son empresas de consultoría, que lo que hacen es lobby, exactamente lobby. Claro, de ahí al tráfico de influencias hay un salto muy grande. Hay un salto muy grande que entiendo que la UDEF tendrá que explicar, tendrá que justificar, que entiendo que la Audiencia Nacional también tendrá claro, porque es un salto muy fuerte, porque tienes que demostrar pues que directamente se estuvo sobornando a funcionarios o se estuvo, en fin, comprando a funcionarios, no que se estuvo haciendo lobby a favor de una empresa o de otra, porque eso es a lo que se dedican todos los expresidentes del gobierno de la práctica totalidad del planeta.
Entonces, yo quiero ver de verdad en qué se convierte esto. Me da la impresión de que hay algo aquí anómalo, que es que esta empresa que pagaba a Zapatero y a su familia y a sus hijas es una empresa sin apenas clientes o con un único cliente, que es Plus Ultra. Y creada ad hoc, te quiero decir, que era una empresa creada ad hoc. Dejadme que haga una cosa que no sé si Mario también quería decir algo. Dejadme que haga una pausa y lo retomamos a la vuelta.